So I give you the floor, I'll hand you, and you can start. Buenas tardes. Muchas gracias, Linin, por invitarme. Y gracias a los traductores ahí arriba. Estaría perdido sin ellos o ellas. Les voy a presentar el código carbono del Yuki. El código de carbono. Les voy a explicar primero a qué corresponde, qué quiere decir este código. Tienen que ser un propietario forestal. ¿Cuáles son sus requisitos, las exigencias de este código y cómo pueden aplicarlo a su sitio? Después les hablaré del precio del carbono. Y hablaremos del límite de los 30 euros, que es un límite interesante. Y más adelante les hablaré del mercado actual en el Yuki. Antes de empezar, quisiera comentarles que todas las otras presentaciones eran brillantes y muy interesantes. Saber cómo las otras personas ven las otras iniciativas. Y a lo largo de estas presentaciones yo me preguntaba cómo el código de carbono de Reino Unido se integra en esto, cómo gestionamos la permanencia, cómo hacemos nuestros los puntos levantados. ¿Cuál es el código de carbono forestal de Reino Unido? Somos un gobierno es un sistema apoyado por la norma del gobierno atañendo a los proyectos de carbono forestal. Tenemos como apoyo el gobierno. Queremos tener más visibilidad para que se incremente la confianza que tiene la gente muestra. Algunas personas piensan que desafortunadamente estamos girando en algo político, pero la generación de crédito que apuntaba a una tonelada equivalente de CO2 a cero. Y en mi opinión es importante para mí, es importante ver esto de parte de las empresas inglesas, de la sociedad inglesa, porque si la sociedad no pide, no se puede hacer nada. Si no hay gente interesada por el mercado del carbono, no existe. La generación de crédito, hay diferentes créditos. Hemos hablado de expost y hablamos de crédito permanente o temporario. El código de carbono forestal. Tenemos un crédito que representa 1 tonelada equivalente CO2, como el metano o los GS. Tenemos créditos permanentes, no tenemos créditos temporarios, pero incluimos ex ante y ex post. Lo que tenemos son unidades de condicionamiento temporario. Les voy a explicar la estructura y cómo funciona en el Reino Unido. Trabajo en el ámbito forestal escocés. Estamos apoyados por la investigación forestal. Hace más o menos 100 años que trabajan en esto. E investigamos sobre los modelos de producción, los diferentes suelos, las diferentes alturas. Y nos basamos con los ojos cerrados sobre sus investigaciones. Trabajamos mucho con la Comisión Forestal en Irlanda del Norte y del país de Gales. Entonces, todos trabajamos en esto, pero por eso les quiero decir que se den cuenta de lo complejo que puede ser tener 4 países diferentes adentro de un mismo país, cada uno con su normativa.
cada uno con su propia definición de lo que es el ámbito forestal. Y poner todo esto junto es un desafío grande. Ex ante y ex post. Los bosques toman tiempo cuando los empujan si no hubo secuestro de carbono. Pero causado por la destrucción de los suelos, tienen producción de carbono. Primero tienen una deuda de carbono que tiene que pagarse antes de que puedan generar créditos de carbono. Si tienen una hectárea en la cual han plantado 2.000 árboles, por ejemplo, hemos previsto que utilizando nuestro cálculo, pensamos que durante 100 años pueden generar 500 PIUS, o sea, cuando han validado este sistema, se puede dar al propietario 500 CEP. Con esto pueden hacer lo que quieren, pueden vender o no. Y el quinto año y cada 5 años que siguen, le pedimos al propietario que valide este proyecto. Les pedimos que sigan verificando que el crecimiento de los árboles está como estaba prevista, si no, quitamos a alguien del CP y se encuentra en una situación difícil. Si están como estaba previsto, extendimos esto en otras unidades ex post. Estas unidades ex ante generadas antes van a evolucionar hacia situación de ex post. Al nivel de la sociedad, lo que pueden pretender se puede basar en esto. Si fuera una empresa en Estados Unidos con una emisión residual de 500 toneladas de CO2 y que quisiera implicarme para 500 CEP, si he comprado WCU, 500 WCU, diría que mi unidad de carbono es neutra. Y si no, podría tratar de llegar a la neutralidad de carbono, pero no más. Punto de vista del propietario, lo que se habló durante la mesa redonda, si soy un propietario y no se genera UTA, van a gastar 500 euros por hectárea para plantar árboles. Van a decir que yo como propietario necesito cash. La ventaja de las unidades ex ante quiere decir que los propietarios pueden vender estas unidades para generar cash por adelante y poder avanzar en sus programas hacia la neutralidad. Les permite comprar una superficie a un nivel más económico. Al final de la presentación les hablaré del valor de estas unidades y de los atributos más importantes. Lo importante es la parte ex ante y ex post. La elegibilidad para el Código Forestal podemos preguntarnos qué ocurre acerca de la gestión del ámbito forestal para la gestión de carbono. No tenemos, la investigación no es bastante eficaz hasta ahora, pero por ahora nos encargamos solamente de la creación de nuevos ámbitos. Tenemos que tener por lo menos 1 hectárea, pero podemos tener más. Tenemos proyectos para menos de 1 hectárea o de 500 hectáreas. Hay una diferencia grande. El tamaño promedio es de 50 hectáreas por superficie.
Puede incluir la regeneración natural. Los bosques tienen que plantarse manualmente, pero nosotros incluimos la regeneración natural. Nuestra definición del dominio forestal es que tiene que haber 400 plantas por hectárea para cubrir 20% de la canopea. Hablando de esto y de perennidad, cuando hablamos de un ámbito forestal es que está protegido por la normativa pueden cortar sus maderas y volver a la parte agrícola, pero en este caso pueden terminar en la cárcel porque si cortan los árboles sin permisión es un riesgo muy grande que toman. Es para asegurar la permanencia, garantizar la perennidad del ámbito forestal. También tenemos la adicionalidad. Hay diferentes maneras de evaluar esto. La eliminación del carbono sería igual de lo que es sin el secuestro de carbono actual. No hubiéramos podido generar créditos de carbono. Hemos hecho una parte de la ley para implantar este bosque. Si es sí, entonces lo van a hacer. Sino que haya o no créditos de carbono, lo van a hacer. Más difícil es el test financiero. Lo que hemos tratado de hacer es evaluar de manera al final la finanza de cómo han plantado este bosque. Evaluamos cuánto dinero se aprovecha, se saca de la parcela y cuánto se podría generar sin el carbono. Si hacen 1 millón de libras con cultivo y si de 5 millones de libras, podemos pensar que no hay adicionalidad. Se van a salir del paso implantando este bosque, en lugar de ponerlo en agricultura. Por lo contrario, también tiene que haber una correspondencia financiera. Así hemos tomado la adicionalidad financiera. Se han dicho que no podían tener el subsidio del gobierno si no hubieran tenido logrado el sello. Nosotros tenemos un calculador de tesorería que dice a cuánto pueden tener acceso sin la adicionalidad. Es así que nos encargamos de la parte financiera. Las obligaciones del propietario. Muchas cosas dicen que si plantan un bosque, hay muchas cosas que tienen que hacer. Si siguen el código del carbono financiero, el código forestal, tienen que cuidarlo a lo que es las plagas y los incendios. Si plantan y generan crédito a partir de la creación, tienen que volver a plantar. Si no hacen parte del club de carbono, no tienen obligación, pueden decir, bueno, no es culpa mía. Cuando la gente cuida mucho de los incendios y sus consecuencias, son críticas si quieren ver que el almacenamiento de carbono está. En caso de catástrofe, tienen que verificar cada 10 años. Si tienen un proyecto, tienen que hacer una revisión año 5 y cada 5 años que siguen.
Tienen que verificar el crecimiento de los árboles y también tener proyectos de carbono. Y en su plano de gestión inicial tiene que estar. No pueden cortar este bosque, está prohibido. Tienen que gestionar en función de la norma forestal británica. Es un elemento importante. Cada elemento plantado tiene que responder a esta norma forestal británica. El número de especies, la distancia que tienen que tener entre una plantación y otra, y con el recurso en agua. ¿Y qué van a hacer de los suelos y de las turberas? Les hablo de las turberas profundas. Tenemos el código que trabaja con el código de las turberas para la rehumidificación de las zonas, para las zonas húmedas. Y tenemos muchas turberas, mucho CO2. Todo esto conjunto está incluido en el registro carbono del Reino Unido, que pueden ser utilizados por las empresas. El proceso, ya lo hablé antes, primero tienen que registrarse con nosotros, tienen que plantar en los 3 años que siguen, verificar el estado de su bosque y al final ven que hablar de convertir el PIU en WSU convierten todo esto gradualmente en unidades que pueden utilizarse. La tarificación del carbono. Algo estudiado por el ecosistema Marketplace. Han sacado un precio promedio de 25,36 liras por unidad, pero la diferencia de precio era enorme entre 10 y 70. Porque vendían unidades ex post. Por hectárea pueden generar 100 unidades por hectárea hasta 500. Depende de lo que han plantado. Pueden sacar de 1.000 euros libres de hectárea hasta 35.000. Es una suma importante. Para los co-beneficios, algo mencionado. Tenemos una herramienta que gestiona los beneficios, que verifica la validez del proyecto de los propietarios, editado por un organismo tercio. Tienen que tener una nota de 5. Hablan del blending contra el stacking. Puedo agregar una suma al elemento de la biodiversidad. Han comprado una unidad de carbono, pero también tiene todos los otros beneficios que se añaden al valor. Puede cambiar en el futuro, pero por ahora es así como nos encargamos de tratar estos beneficios. Si tienen unidades de carbono con todos estos co-beneficios, estas unidades serán mucho más interesantes para las empresas que las compran. El mercado, este mapa no está al día, pero les da una idea de la redistribución. Más claro está el amarillo, más está empezando solamente el proyecto. Ciertos proyectos han sido validados
2.037 han sido registrados, 463 se han validado, 32.500 hectáreas validadas, 26 millones de toneladas equivalentes en CO2, de los cuales 11 millones de toneladas han sido validadas y solamente 3.326 unidades han sido vendidas hasta ahora. Hay muchos propietarios que ven que el precio del carbono aumenta y entonces piensan, deciden quedarse con estas unidades y venderlas en el 2040. En el 2040 habrá empresas todavía que van a seguir protegiendo las unidades de carbono. Y terminé. Muchas gracias.